espera. Cuando empiezo a ver esa sesión del Congreso y que de repente una moción privilegiada y que pasa con 107 votos, y yo explicaba, a ver, 107 votos, hubo 20 y tantos en contra, pero hubo como 30 y pico abstenciones. ¿Desde cuándo en el Congreso hay tanto quórum? Cuando uno ve ese quórum en el Congreso, algo malo, alguna confabulación, alguna de estas puñaladas traperas pueden venir, ¿verdad? Y pues pasa eso. Y luego tiran la urgencia nacional. Y cuando sentimos, bueno, Mariel, los presentamos a nuestros invitados. Sí, pues es momento de que sepan con quién estamos compartiendo, aparte de sus temas musicales. Estamos en esta mañana con Jorge Rolando Barrios, abogado, expresidente del Colegio de Abogados y miembro de SEDECON, y Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Vamos a hacer probablemente contactos telefónicos, pero por ahora, bienvenidos a nuestros invitados. Así es, pero tenemos una presentación de esto que es importante. Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Bueno, y quedan ya plenamente presentados, ¿verdad, Marielo? Nuestros invitados, dos distinguidos abogados del Foro Nacional. Importante además ayudarnos a entender, porque francamente creo que pasamos del estupor del primer momento y hemos ido por todas las etapas, la ira, el desconcierto. Y bueno, la pregunta básica, tal vez comenzamos con el licenciado Jorge Rolando Barrios. Su opinión acerca de lo sucedido ayer en el Congreso de la República y todas sus aristas. ¿Qué nos dice? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues creo que interpreto y comparto el sentir generalizado de la ciudadanía, que vio inicialmente con sorpresa y al mismo tiempo con indignación que un tema tan delicado como la reforma a la legislación penal se tratara de una manera tan precipitada, tan inesperada y sin cumplir con los requisitos que debe llenar normalmente la actividad legislativa. A mi juicio, la actividad legislativa se debe caracterizar por la racionalidad, se debe caracterizar por la oportunidad y también por la necesaria consulta a las entidades, órganos y personas que tengan relación con la materia sobre la que se está legislando. Las implicaciones de esta reforma son de tal naturaleza que haberla aprobado de urgencia nacional en el día que se celebraba el cumpleaños de la patria es verdaderamente penoso y lamentable que haya ocurrido, y sin ponderar, cree uno, o probablemente sí lo ponderaron, sin ponderar exactamente las consecuencias que esto tenía y va a tener en nuestro país si la legislación efectivamente se pusiera en vigor. Licenciado Samayoa, hablando de esa ponderación, ¿qué usted considera realmente probable que haya sido un poco a la ligera para proteger a algunos y sin ponerse a pensar, por ejemplo, en ese 37% de reos que podrían salir libres con esta decisión? Sí, hay una imprudencia. Bueno, buenos días, primero que todo. Hay una imprudencia legislativa en este caso. Ahora, aquí hay que hacer, creo yo, un análisis más profundo, ¿verdad? Hay un pacto de impunidad. Ese pacto de impunidad está generado entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora es evidente. Hay un paquete de leyes más grande. Se anuncia ya que se está buscando reformar nuevamente la ley del Ministerio Público para tener la opción nuevamente el presidente de poder pedir la renuncia de la fiscal. Se anuncia ya que hay unas iniciativas de ley que están orientadas hacia hacer reformas estructurales en el sistema de justicia para poder golpear nuevamente la carrera judicial. Y esos eventos ya nos reflejan de que hay un pacto, un plan a seguir para generar impunidad a muchas personas que están involucradas últimamente en casos de corrupción. De paso, hay que recordar algo. En el año 2012 se aprobó la ley anticorrupción, se le llamó ley anticorrupción. Dentro de todo lo que tenía la ley anticorrupción era
elevar las penas por los delitos contra la administración de la justicia y la administración del Estado, que son cohechos, malversaciones, enriquecimiento ilícito, peculado, todos esos delitos. Los delitos antes del 2012 eran de 3 a 5 años, eran conmutables. Lo que se hizo en el 2012 es elevarlos de 6 años a 10 años. Para que no lo fueren. Para que no lo fueren. Pero ayer se volvieron conmutables también. Quiere decir que es un golpe a la ley anticorrupción que se decretó en el año 2012, y eso nos hace evidente que más allá de la búsqueda de impunidad, también se está buscando beneficiar a ciertos actores que aún quizás no están en una investigación o que no han sido procesados, a que se les facilite el escenario de poder ejercer o poder realizar financiamiento electoral ilícito, cohechos, malversaciones, peculados, enriquecimiento ilícito, testaferratos y todos los delitos que hay ahí. A mí me parece que eso es, y lo digo en estas palabras, despreciable desde el poder. O sea, el poder político realiza este tipo de actos, conlleva un desprecio de la población, una indignación, como ya se ha dicho. Y creo que también ellos han medido el impacto social. Yo creo que sí lo tenían medido el impacto social. Y sigo manteniendo una hipótesis. La hipótesis es que para poder sacar a CICIG, tiene el Estado que demostrar, o los poderes políticos, demostrar permanentemente de que no hay condiciones para que CICIG siga trabajando. Y entonces están dándole o tratando de dar argumentos a lo que dice el artículo 11A del acuerdo entre Guatemala y la CICIG, de que si no hay condiciones desde el poder en el Estado, Naciones Unidas puede pedir el retiro de esa comisión porque se hace inviable poder seguir trabajando. Ahora, entre tantos fines, lo que no han medido, sí, y como ya lo han dicho otras personas, es que no somos una isla, dependemos muchísimo de la cooperación internacional, dependemos muchísimo de nuestras relaciones internacionales, y esto tiene un impacto muy grave y muy fuerte también en ello. Pero usted vería posible que sea la propia Organización de Naciones Unidas quien dispusiera retirar a la comisión. Si esto sigue agudizándose y buscan distraer o golpear a la comisión como tal, o decir que es al comisionado y no a la comisión, pero ya han demostrado que es contra el comisionado, puede darse. Nosotros no estamos gastando ni un solo centavo en materia de la CICIG, eso todo es cooperación internacional, es una solicitud que Guatemala le hizo a Naciones Unidas y la Asamblea de Estados Partes aprobó, y parte del acuerdo es, si usted no tiene la capacidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, a pesar de nuestro apoyo, mejor nosotros nos retiramos y respetamos sus procesos internos. Pero como sociedad estamos cansados de la corrupción y la impunidad y necesitamos de estos procesos de fortalecimiento, ¿verdad? Vamos a una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en unos instantes. Tenemos una etiqueta, EU Impunidad. Teresa, ellos están legislando sobre una situación. ¿Ve usted como un asidero sólido para el cuestionamiento de algo que al final es una actividad normal del Congreso de la República? Personalmente tengo dudas sobre si eso tiene verdadera fundamentación. Ojalá que la tenga, y según la forma en que lo han expresado. Porque si a eso vamos, entonces el Congreso prácticamente debería de inhibirse de emitir muchas decisiones que también les afectan a ellos, por ejemplo en materia tributaria. Ellos también tienen que pagar impuestos, entonces usted tiene un interés y por lo tanto debe abstenerse en aprobar una modificación al impuesto sobre la renta o al IVA, o esperaría que hubiera algún asidero. Yo creo que lo principal ahí es cuestionar si estas leyes están cumpliendo con obligaciones primarias del Estado. Como bien sabemos, el primer título de nuestra Constitución se refiere a los fines del Estado, y los dos primeros artículos a eso se refieren. En el primer artículo, el objetivo primario del Estado es la realización del bien común. Eso es una cuestión que hay que hacer un parangón sobre si estas disposiciones coinciden efectivamente con esa finalidad. Y el artículo segundo, cuando habla de los deberes del Estado, dice que debe garantizar a los habitantes de la República, entre otras garantías, la seguridad, que se ha interpretado jurisprudencialmente que es también la seguridad jurídica, y además la justicia. Y este es un tema que está relacionado íntimamente con esos valores. Esperaría yo que el análisis del Tribunal Constitucional estuviera enfocado sobre eso. Y recordemos que el Tribunal Constitucional
no debe ni puede basar sus análisis exclusivamente en lo que haya sido invocado por los amparistas, sino tiene la posibilidad ilimitada de examinar en el contexto general. Ya no nos dijo la otra salida, la segunda, pero... el veto presidencial, claro, ¿verdad? Como sabemos, de acuerdo con la Constitución, dentro de los 15 días de recibido el decreto, el presidente de la República en Consejo de Ministros puede vetar y devolver con sus observaciones al Congreso. El Congreso, que al final tiene un principio de primacía legislativa, tiene la posibilidad de guardar el expediente y dejarlo en reserva, o inclusive de ratificar su decisión con 2/3 y darle al presidente un tiempo para que lo mande a publicar, y si no lo publica directamente. Uno esperaría, pero ya aquí ya no se sabe hasta dónde pueden llegar las cosas, que en una situación de esa naturaleza el Congreso tuviera una actitud reflexiva para revisar si efectivamente tiene o no sentido. Pero creo que el presidente tiene, si esto llega a sus manos, la posibilidad de ejercer la prerrogativa presidencial, porque es más que evidente que la debilitación o el debilitamiento del sistema de justicia no se justifica. Yo solo quisiera agregar algo así. El fundamento que se está utilizando, entiendo, por parte del procurador es el artículo 98 de la ley del organismo legislativo. Ayer se da algo muy curioso. La moción privilegiada para alterar el orden del día y conocer de urgencia nacional estos decretos está firmada por el diputado Orlando Blanco. El diputado Orlando Blanco está en un proceso de investigación, bueno, con el antejuicio, ¿verdad? El artículo 98 dice, de la ley del organismo legislativo, que ningún diputado se puede excusar de votación estando presente en el pleno, pero si hay alguna situación que le atañe donde él esté involucrado o algún familiar, lo debe de exponer al presidente del Congreso para decir por qué no va a votar y excusarse, y evitar de esa forma el conflicto de intereses. Ayer los diputados, el diputado que presenta esta moción privilegiada tiene antejuicio, está bajo un proceso de investigación, señalado del delito de financiamiento electoral ilícito, y precisamente él presenta la moción para hacer esa modificación. Eso deja más que claro que él tenía que excusarse. De hecho, no tenía por qué actuar así, porque sí genera un conflicto de intereses. Eso es importante tenerlo presente. Si nos vamos a los antejuicios, sabemos que todos los diputados tienen, o la mayoría de diputados tienen antejuicios en este momento, pero también resulta que muchos de estos partidos políticos, por ejemplo, el partido FSN Nación, a pesar de que al presidente no le quitaron la inmunidad el día lunes, el partido FSN Nación está señalado de también recibir financiamiento electoral ilícito. Todos los diputados de ese partido deberían de haberse abstenido de votar, porque también están bajo investigación. Los diputados que pertenecieron al partido líder, el secretario del partido líder, que también está bajo ese proceso, bajo lo que dice el artículo 98 de la ley del organismo legislativo, no tendrían por qué haber votado. ¿Por qué? Porque también están bajo ese tipo de investigaciones. Yo creo que se está dando aquí un evento, y eso es lo que preocupa, donde, siendo ellos sujetos de investigación, promueven este tipo de reformas. Ahí hay algo también que insulta el intelecto de todos los guatemaltecos y que va en contra de la legislación. Cabe preguntarse si no hay comisión de delito por incumplimiento de este artículo. Claro. Entonces, esto es grave. Creo que se pasa llevando muchas cosas en cuanto a los temas de la seguridad jurídica, como ya lo decía el licenciado, que es muy certero en decirnos que tenemos que tener esta estabilidad. Ahora, hay personas procesadas por estos tipos penales ya en los tribunales. Estas personas están siendo procesadas por esto, a ellos también les beneficia. Están actuando ellos, abusando de sus funciones para entorpecer procesos judiciales. Entonces también a mí lo que me preocupa ese aquí, podría ser, digamos, otro delito. Podrían estar incurriendo en todos estos delitos, y a mí me preocupa un Congreso con diputados que ni siquiera respetan la propia ley del organismo legislativo, que pactan impunidad para ellos mismos, y ahora también le generan impunidad a otro montón de personas. Bueno,
con la reforma que hacen de los 10 años, sale un 27, 29%, 37% de personas privadas de libertad. Estamos frente a una, diría yo, y lo vuelvo a decir, el pacto más grande de impunidad, donde esos grupos de corrupción, al verse cortado su árbol en ramas, se enraizaron y han sacado lo más fuerte que tienen, ¿verdad? Hay preguntas de los oyentes y Tiago, por ejemplo, dice que si el veto en este caso sí opera, porque él cree que si fue aprobado por mayoría calificada no es necesario, pero el licenciado ya nos aclaró el tema al respecto. El veto no se restringe porque ha habido mayoría calificada o no, sino que es una prerrogativa presidencial a cualquier decreto del Congreso. Ahora cabe la pregunta voy a resumirlo, son varios de los oyentes que están preguntando, ¿ustedes creen que es una estrategia para limpiarle la imagen al presidente y permitirle que lo vete? Yo creo que el presidente ya no limpia su imagen, ha tenido, perdón la palabra, siempre digo, ¿verdad? Yo respeto mucho a las personas, en este caso me estoy refiriendo a su función, torpeza tras torpeza tras torpeza. Creo que de hecho el nombramiento de la ministra de Relaciones Exteriores generó impunidad en un proceso de investigación de adopciones ilegales. Entonces no cabe duda que a mi criterio el presidente no puede limpiar ya su imagen y es corresponsable de todo la inestabilidad política, jurídica que estamos viviendo actualmente. Pero, sí. Perdón. Por favor, no, solo si cabría, digamos, si eso fuera posible, que fuera el plan tan macabro como lo dice nuestro oyente, que fuera orquestado para darle una oportunidad. Es que sí, él podría vetarlo, digamos, y tratar de salir en caballo blanco, como se dice, pero yo creo que ya no son rescatables, son personas que en su función pública ya no son rescatables. El costo político debería ser alto, digamos, bajo el mantenimiento de la institucionalidad del Estado. Yo no votaría por estos partidos políticos las próximas elecciones, cuestionaría muchísimo a los partidos que participen en el próximo proceso electoral sobre la transparencia de su financiamiento, buscaría realmente como ciudadano, dentro de los colectivos, dentro de la misma sociedad, cuáles son los grandes acuerdos y pactos que tenemos que impulsar para salvar nuestra dignidad, pues o sea, esto ya es una dignidad de la sociedad en sí mismo que tenemos que enfrentar y de forma inmediata impulsar los procesos de reforma en ese sistema de partidos políticos. Licenciado Barrios, ¿cómo ve a la Corte para la decisión que tendrá que tomar en las próximas horas? Porque me imagino que tendrán que tomar una decisión en las próximas horas en virtud de los amparos interpuestos que les piden el provisional, por supuesto. Pues en un país como el nuestro, en el que suceden tantos acontecimientos inesperados de la noche a la mañana, yo creo que prácticamente la Corte se mantiene en una especie de sesión permanente, ¿verdad? Sí. Porque todos los días ingresan cualquier cantidad de amparos, inconstitucionalidades y una serie de cuestiones relacionadas con los actos de los funcionarios públicos y de las entidades del Estado. Yo creo que la Corte obviamente tiene que analizar desde el punto de vista jurídico a profundidad los temas que se le presenten y con base en eso tomar una decisión totalmente responsable, objetiva, para calificar la eventual procedencia o no del amparo provisional. Bueno, preguntan muchos oyentes que si esa sería la única salida, que se sienten impotentes. Hay algunos acá. Edgar nos dice, por ejemplo, me siento utilizado, yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se hablaban y, por ejemplo, apoyaba que no se investigara en este momento al presidente, pero después de esto, puntos suspensivos. Muchos de los oyentes se han sentido utilizados y en este momento están muy decepcionados. ¿Qué les diría usted a estos oyentes? Qué bueno que se dieron cuenta, porque hemos sido el medio político de este sistema corrupto durante muchos años. A todos nos han utilizado permanentemente. Nosotros, como dice la Constitución en su artículo 1, somos el fin del Estado, no somos el medio del Estado, ni el medio para que ninguna persona pueda enriquecerse o aprovecharse de nuestros derechos. Y eso es lo que históricamente ha venido sucediendo, y qué bueno que hay esta forma de poder observarlo de esta manera. Lo que sí es que hay que ser muy responsables en nuestro actuar. Sí es importante el respeto a la institucionalidad, el uso de todos los mecanismos legales, pero también es uno de los mecanismos legales reconocidos en la Constitución el podernos manifestar, el poder despreciar esta situación y el poder incluso hasta resistir
a que todo esto siga sucediendo. El artículo 45 de la Constitución es muy claro y nos da esos derechos. Así que yo creo que más allá ahorita de hablar de que si alguien puede estar o no procesado, tenemos que ver la gravedad de los temas. Se reformó el artículo de financiamiento electoral ilícito en 3 artículos, donde solo pueden ser sujetos activos personas pertenecientes al narcotráfico, crimen organizado y los contadores. Es decir, los políticos, los que están dirigiendo el comité ejecutivo de un partido político, ellos jamás podrían ser. Y lo otro, solo el Tribunal Supremo Electoral podría presentar denuncias ante el Ministerio Público. O sea que yo como ciudadano tengo noticia de un financiamiento electoral ilícito, tengo vedado mi derecho a poder interponer una denuncia ante el Ministerio Público con esta reforma. Solo podría hacerlo mediante el Tribunal Supremo Electoral. Voy a pensar mal. Supongamos que ese Tribunal Supremo Electoral estuviera dentro de la misma estructura de corrupción que hubiera en ese momento. Me va a tomar la noticia, pero ahí lo va a dejar, no va a hacer nada más, ¿verdad? Licenciado Barrios, oyendo esto, las medidas de impugnación han sido dirigidas básicamente a la tramitación. ¿Ve usted, escuchando todo esto, razones de fondo del contenido de esto que aprobaron para poder impugnarlo también? Pues como decíamos anteriormente, la Corte tiene una, digamos, amplitud dentro de los parámetros constitucionales para analizar los efectos, las consecuencias y las deficiencias que pueda tener la normativa que se hubiera aprobado. Es muy interesante escuchar pues estos puntos de vista en relación al posible conflicto de intereses, en relación a la manera de ser prácticamente juez y parte en este tipo de situaciones del financiamiento electoral. Y por ejemplo, con el tema de los contadores, hasta donde yo tengo conocimiento, digamos, los contadores o el contador no es un órgano permanente de las organizaciones políticas establecido por la ley electoral. ¿Qué va a pasar el día que se le cambie el nombre a la función? Y entonces, en lugar de tener contador, van a tener, digamos, un director financiero. Y como ya sabemos que el derecho penal es absolutamente legalista, restringido, no puede ser por analogía, el día que se abra un proceso penal en contra de un contador, así fíjese que nosotros no tenemos contador. Y la ley dice el contador. Nosotros tenemos al director financiero. Sí, pero mire, es lo mismo, pues no es lo mismo. Es decir, más que hablar del nombre de contador o director, debería de ser la persona que tenga a su cargo la administración de los recursos financieros de un partido. Perdón, a mí me parece algo importante. En una empresa, si la empresa comete delitos, digamos así, quienes se van, a quienes se procesa son a los gerentes, por haberse prestado a este tipo, por faltar al control, la supervisión y todo lo que está aquí. Si el contador está implicado, digamos, o el director financiero de esa empresa, pues seguramente habrá un alcance de persecución penal, pero no solamente es contra él, ¿verdad? Aquí hay, evidentemente, por la tradición política del país, en los partidos políticos, el candidato a la presidencia suele ser el secretario general del partido. Él es el quien controla todo el evento del financiamiento electoral. Y ahora resulta que él ya no tendría responsabilidad, sino que directamente el contador. Eso va en contra, digamos, tanto de la ley electoral, pero al mismo tiempo en contra del respeto a la estructura de control que tiene que tener un partido político. Aquí me parece algo a mí aberrante. En lugar de reformar el sistema de partidos políticos, que es lo que se ha estado exigiendo, se generó amnistía a sí mismo el sistema de partidos políticos. Y esa generación de amnistía, en lugar de la reforma, es una pieza más en este pastel de impunidad. Vamos a la pausa, pero en unos momentos regresamos, María. La etiqueta EU Impunidad. Continuamos platicando con nuestros invitados, María. Así es, son las 8:47, tenemos una etiqueta EU Impunidad. Nuestros invitados en cabina: Jorge Rolando Barrios, abogado, expresidente del Colegio de Abogados y CEDECON, y Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Y usted, por supuesto, a través de la etiqueta, voy a leer algunos de los mensajes que están llegando. Dice, es muy ingenuo, con el perdón de los ingenuos, pensar que en donde no haya ética va a venir una solución como un veto de una anodina
buena ley. Esto nos dice Sergio. Tolerancia Cero dice, el Congreso no es soberano, la voz del pueblo sí lo es, basta de impunidad. Francisco Guillén opina acerca del tema del contador. El contador tiene derecho de denunciar al tener conocimiento de financiamiento ilícito. También tiene fe pública, por ejemplo. Y Josecito, que nos escribe desde lejos, nos dice, no dirijamos nuestra indignación únicamente a los diputados corruptos, veamos también el financiamiento electoral ilícito como tal. Vamos a continuar entonces, licenciado Barrios, hablábamos fuera de micrófonos de la mejor solución. ¿Existen posibilidades de recibir esta? He recibido algunos mensajes donde incluso nos dicen que algunos diputados están reconsiderando porque no habían medido en el transcurso de lo que conversamos. Llega un par de mensajes. ¿Usted ve alguna posible solución dentro del propio legislativo? Me cuesta creerlo, a menos que haya alguna razón externa que lo justifique, y que debería de ser en todo caso una posición absolutamente determinada del señor presidente de la República, que inclusive antes de recibir el expediente del Congreso podría hacer una declaración de compromiso con la ciudadanía, diciendo que él no va a sancionar esa ley porque coincide que los efectos que la misma tiene no son congruentes con los fines del Estado, con las garantías que la Constitución establece, y que no va a sancionarla. Si ese fuera el caso, muy probablemente el Congreso podría tener una actitud reflexiva y dejar en suspenso, derogar, pero es muy difícil de prever cuál sea la reacción del Congreso cuando suceden hechos como los de ayer, que en términos de una hora aprueba precipitadamente esta legislación. En este sentido, licenciado Samayoa, y cuando vemos, ¿cuál cree usted que es el momento más oportuno para encaminar acciones o objetar esto? Ya sabemos que ya hay interpuestas unas, pero... Sí, de hecho, tenemos que revisar que siempre hayan eventos que justifican, digamos, y los precedentes que den paso a la actuación judicial. En términos formales y legales, el proceso legislativo no ha terminado. El proceso legislativo está esperando el trámite ante el Ejecutivo, ya sea veto o sanción, y luego la publicación del mismo para una vacatio legis, que lo que es la vacatio legis es el periodo de tiempo que pasa entre que se publicó y va a entrar en vigencia esa ley. En ese momento puede interponerse recursos de acciones de inconstitucionalidad para frenar esta legislación. Por eso me parece prudente, aunque sabemos que va a ser muy difícil, llamar al que el presidente vete, porque entonces eso interrumpe el proceso legislativo y dejaría sin materia cualquier evento que se interponga ante una corte. Me parece que el sistema de justicia hay que utilizarlo de una forma adecuada y de una forma prudente también para que no se desgaste. Sin embargo, lo que estamos viendo es que perdonen que lo diga de esta forma, ante el incumplimiento de las leyes y de quienes deberían de estar cumpliéndolas, vamos rápidamente a buscar a ese tercer poder judicial, ¿verdad? A ese poder judicial, a que nos ampare, a que nos dé una salida. No obstante, yo sí llamaría a que seamos responsables también en el uso de todos los recursos que se van a interponer, pero que seamos contundentes también en exigir el veto, aunque sabemos que se puede, no necesariamente se va a dar, y en el momento en que esto sea vigente o se publique en el diario oficial, tengamos, y lo digo, una acción del Colegio de Abogados que interponga una inconstitucionalidad del Colegio de Abogados. Creo que la mayoría de agremiados a este colegio estamos de acuerdo en que esto no puede nacer a la vida jurídica, de que esto es una aberración y que va en contra de los principios de la Constitución, va en contra hasta del principio de la reinserción social, de la que habla el artículo 19, cuando quiere dejar a las personas privadas de libertad de 10 años en libertad. Entonces, ese es mi criterio al respecto de esto. Creo que hay que tener la prudencia de poderlos usar, pero frente al debilitamiento institucional y al aparente aprovechamiento de esas funciones, entonces
se da este tipo de acciones, ¿verdad? Licenciado Barrios, toda la aspiración es que tengamos o logremos llegar a ese tan ansiado gobierno de las leyes, no de los hombres, eso que es el Estado de Derecho. Cuando suceden estos eventos, retrocedemos, avanzamos, ¿cómo lo ve? Pues definitivamente no avanzamos, ¿verdad? Este tipo de situaciones lo único que hacen es que aflore nuevamente la crisis institucional en que nos estamos moviendo, la debilidad de nuestro sistema, las sorpresivas decisiones que adoptan ciertos órganos del Estado. El único beneficio, entre comillas, que esto puede tener es que provocar una situación de crisis implica la reflexión de muchos sectores de la ciudadanía que pueden hacer aportes en sentido positivo sobre las cosas, cómo deben hacerse, censurar aquellas actuaciones que no correspondan a lo ético ni a lo que sea jurídicamente correcto. Pero definitivamente este tipo de cuestiones, por eso yo hablaba al principio del tema de oportunidad. Las leyes tienen que tener un criterio de oportunidad en el contexto que se esté viviendo políticamente en el Estado, en el país en un momento dado. Este es, a mi juicio, el peor momento en el que podía emitirse una disposición de esta naturaleza, cuando la gente está clamando el fortalecimiento de las instituciones del Estado, el endurecimiento de las penas para cierto tipo de delitos. No es ajeno a nadie que hay un movimiento de opinión en pro de la restauración de la pena de muerte, porque este es el clamor ante la inseguridad, ante el avance del crimen, y con este tipo de decisiones se vienen al suelo todas esas aspiraciones legítimas del pueblo de Guatemala. Perdón, solo quería hacer una pregunta al licenciado Osvaldo Samayoa, y es también a la ciudadanía, ¿no? Yo quisiera, y creo que es válido que el ciudadano se haga la pregunta, bueno, yo voté de esta manera la elección pasada, ¿cómo actuaron mis diputados? Yo estoy muy contento, todos mis diputados votaron en contra, yo estoy contento, pero yo me pregunto si toda la gente ya se hizo ese análisis. ¿Cómo votaron sus diputados, a los que usted les dio un mandato? Porque al final el poder lo tiene la gente, a pesar de las vicisitudes, de que no podemos, de que ya sabemos todo el tema de las listas y todo. Sí, al final podemos emitir un voto si lo meditamos y somos conscientes en ello, ¿no? Cada vez pesa más eso de que los países tienen los gobiernos que se merecen. Sí, yo creo que, y aquí no sería tanto por una sociedad, digamos, ignorante, no es por eso. Es por una polarización permanente de la estructura política, digamos, de los partidos políticos, sobre quiénes realmente participan y sobre realmente qué intereses tienen cuando surgen. Eso lo han podido ocultar de una forma estratégica mediante los modelos de votación también incluso. Y también hay que decirlo, hay un sector de la población que no hace su voto reflexivo, hace un voto también basado muchas veces en intereses. Y tiene influencia ese sector muchas veces sobre otros sectores. Y aquí es donde aquí sí hay que apelar a la individualidad de la conciencia de cada uno de nosotros como ciudadanos, decir qué es lo que más favorece también al desarrollo mío, personal, pero también de la colectividad con la que yo estoy, porque esa colectividad, en la medida que se desarrolla, pues yo también voy a tener parte de ese desarrollo. La reflexión creo que es importante. Yo en personal, parte de los diputados por los que voté actuaron bien y otros no, digamos, ¿verdad? O de los que yo creía que me representaban, y hago ese análisis, y por eso digo, bueno, en las próximas elecciones tienen mi castigo, yo no vuelvo a votar por esos partidos políticos. Creo que eso debería hacer también las personas, pero hay un análisis un poco más también de fondo, y es, si yo descubro a estas personas en partidos políticos nuevos, tampoco voy a votar por esos partidos políticos, porque descubrir
a estas personas, ya no en transfugismo adentro del Congreso, sino en transfugismo dentro de los partidos, es saber que estoy apostando a la continuidad o de pactos o de alianzas de impunidad y de corrupción, o que ese partido está destinado a sostener ciertos privilegios a estas personas. Entonces me parece que ese análisis también hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que votar por partidos donde estas personas se encuentren, hay que hacerlos pagar este costo político también. Esta inestabilidad es muy dañina para el país, en términos económicos, jurídicos, sociales. Esto es muy dañino para nuestro país, no nos permite realmente pensar en cómo avanzar, nos detiene a estar pensando en cómo mantener la institucionalidad democrática que nos permita vivir en armonía. Bueno, tenemos algunos contactos telefónicos pendientes que hacer con diputados y preguntarle a nuestros invitados si nos acompañan unos minutos más hasta después hasta las 7 de la noche. Bueno, eso lo dijo al aire. Así que es importante que ustedes analicen lo que viene. Vamos a la pausa. Así es. Continuamos con el desarrollo de la primera hora y ya en la línea telefónica, Marielos, está el presidente del Congreso, el diputado Oscar Chinchilla. Presidente, ¿cómo ven ahora la reacción de la población tras lo que sucedió ayer? Pero veo que perdimos la llamada. Eso sonó terrible, pero vamos a espero que sea un problema de comunicación. Es un problema porque ya estaba listo desde el corte. Así es. Bueno, mientras tanto sí quisiera mencionarles que algunos mensajes me llegan incluso comentando que se interpuso recientemente un amparo en contra incluso del señor presidente. También nos están avisando que el Congreso de la República está cerrado a piedra y lodo y que los empleados están ingresando únicamente para marcar su tarjeta y tienen autorización para retirarse, seguramente en prevención de cualquier cosa. Y debo decir que hemos recibido varios mensajes llamando no a que se conforme nadie, simplemente a que tengamos cordura a la hora de manifestar y que no se dañe mutuamente las personas. Platicábamos que no, algo, Marielos, si fuera en el corte, ¿verdad? Y es que desde el 2015 a la fecha, pues han corrido muchas cosas. Pero si hay algo ejemplar que han mostrado los guatemaltecos ha sido mesura, ha sido no energía, porque una cosa es ser enérgico en lo que uno piensa y dice, pero han habido, se han portado mesurados, no ha habido destrucción, no ha habido violencia y eso tiene que mantenerse así. Bueno, tenemos en la línea telefónica, como les decía, al diputado Oscar Chinchilla, presidente del Congreso. Presidente Chinchilla, ¿cómo ven ahora la reacción de la gente tras lo aprobado ayer? Sí, muy buenos días, Felipe, qué gusto saludarlos. La verdad es de que primero, Felipe, yo quiero manifestar ante los medios, el pueblo de Guatemala, que mi voto ha sido en contra y tenía que dejar plasmada mi postura en contra sobre esta situación. Estamos hablando de un tema muy delicado, que es una reforma al Código Penal. Eso necesita análisis. Yo entiendo que ahí en el set con ustedes también están algunos abogados. Eso es motivo de mucho análisis, es muy delicado en vista de que en este momento también la población está muy preocupada, al igual que mi persona. Estoy promoviendo en el Congreso de la República una forma legal, existen precedentes de poder detener este decreto que aún no ha tomado vigencia, y yo no quisiera ser la persona ya que me opuse que tuviera que firmar esto, aunque hay un cumplimiento de deberes también en este caso, y hay un precedente del 2005 donde ya se hizo este proceso porque no ha formado para no formación de ley. Este decreto pues fue aprobado pero no ha sido ratificado ni promulgado, y esperaría yo que en este caso pues de una forma responsable los diputados que en este caso han votado a favor, ahora podamos emitir un acuerdo para poder detener este decreto que pues abre las puertas para muchos delitos, hurto, robo agravado. Creo que ustedes pues ya los expertos han explicado
pero hay muchos extorsiones y todo que el mismo día podrían tomar vigencia y estar en las calles delinquiendo y haciendo cualquier tipo de barbaridades. Gracias, diputado. Tenemos algunos mensajes con preguntas directas para usted. Una nos dice qué hacer en el corto plazo y la otra es específicamente cuánto tiempo podríamos esperar para eso, ya que sabemos que el Congreso de la República hoy está cerrado, mañana hay asueto y luego viene el fin de semana. Sí, esto es una decisión del Pleno y tenemos que firmar un acuerdo y aprobarlo. El Pleno es soberano y hay precedentes en este caso para no continuar con la formación de esta ley. Y yo no voy a permitir, haré todos los esfuerzos para que los diputados al Congreso de la República enmienden este procedimiento y se detenga esta aprobación que abre las puertas para muchos temas que retroceden en materia penal. Presidente Chichía, ¿usted ha tenido comunicación con otros diputados? ¿Qué opinan después de la reacción que se ha dado ante esto? Y particularmente con diputados que sí hayan votado en pro de esta reforma. Sí, hoy por la mañana y desde ayer en la noche yo me he comunicado, los he llamado, he tomado la iniciativa de hablarles. Muchos diputados que ayer estaban motivados en la aprobación de este decreto, hoy están preocupados, buscando una salida, llamándome, y les he llamado a la reflexión para que en este tema puedan ellos también acompañarme y enmendar este trámite, porque de lo contrario el trámite se tendría que ir a la presidencia y también ahí solicitarle al presidente, si ese fuera uno de los últimos extremos, que él vete esta ley. Presidente, hay preguntas, literalmente, fíjate bien, dice, ¿quién o quiénes pueden convencer al presidente de votar esta ley? Antes nosotros, yo mismo lo estaría haciendo. En este caso, yo como presidente del organismo legislativo lo estaría haciendo porque pues mi voto fue en contra totalmente de este decreto que reforma el artículo 50 del Código Penal, y por lo mismo sería yo la primer persona, y entiendo que hay muchos diputados que también lo estarían haciendo, y el mismo pueblo de Guatemala. Presidente Chichía, ¿usted ve la posibilidad cercana de que realmente esto no entre en vigor? Sí, ese es el esfuerzo que estoy haciendo desde hoy a primera hora. Yo no voy a permitir que esto pues cobre vigencia. Entiendo que también hay algunos amparos, pero es el Congreso de la República el soberano que tiene que enmendar este proceso de este decreto. Otra pregunta, diputado presidente. María del Carmen Aceña nos hace la pregunta directa que si la CC puede accionar con los amparos que ya tiene sin que se haya publicado esta ley. Pues mire, esa es una decisión de una entidad que no es el Congreso de la República. Yo estoy haciendo mi esfuerzo personal a lo interno, consultándole y tratando de convencer a los jefes de bloque para que hablen con sus diputados para que rectifiquen. La CC podrá, entiendo que ya se interpusieron algunos amparos el día de ayer y será una decisión colegiada de ese ente para que ellos también puedan en algún momento tomar decisiones como las han hecho en otros casos. Pero lo ideal en este momento es que el Congreso tiene que rectificar este decreto que fue aprobado, porque es una irresponsabilidad ante el pueblo de Guatemala. Presidente Chichía, aquí se está haciendo el esfuerzo por contactar jefes de bloque y otros diputados. No responden, sus teléfonos, algunos están apagados. ¿A qué cree usted que obedezca esto? Mire, primero lo podrán estar analizando. Yo he estado llamando a algunos jefes de bloque que incluso sus bancadas y ellos mismos han votado a favor, pero estoy haciendo el esfuerzo. Lastimosamente mañana tenemos pues un asueto el 15 de septiembre
y muchos estarán de viaje a sus distritos, pero yo estoy llamando para que en la próxima reunión de jefes de bloque analicemos y vayamos al pleno responsablemente para poder corregir este grave error que hemos cometido. Creo que hizo falta análisis, creo que habría Presidente que hacer Chinchilla, en el último de los casos. Presidente Chinchilla, perdón que lo interrumpa. A todos nos queda el sabor que esto fue planeado, y fue planeado justamente con el tema del feriado. Había un feriado largo y tradicionalmente nos han hecho estas pasaditas. ¿Qué sabor tiene usted estando como presidente del Congreso tras lo que pasó? Perdón, presidente Chinchilla, por favor manténgase en la línea telefónica. En la línea telefónica está el diputado Orlando Blanco de la UNE. Diputado Orlando Blanco, ¿cómo analiza, y particularmente usted, la reacción de la gente en torno al aprobado? Muy buenos días, Eduardo. Solo voy a usar unos pequeños segundos. Miren, reconocemos de que fue precipitado lo aprobado el día de ayer, y que eso pudiera entenderse como una situación de que se está procurando impunidad o beneficiar a alguna gente en particular. Le comento, y ahí voy a terminar mi intervención, le comento que estamos hablando con varios jefes de bloque. Yo estaba tratando de comunicarme con el presidente Chinchilla ahorita, pero ustedes lo tienen ahí, y hay un acuerdo tácito en darle una solución definitiva a esta situación para que no se diputado Blanco, usted me está diciendo que usted me está diciendo así claramente que ustedes van a recuestionar esto, que van a echar marcha atrás en el voto. Ahorita estamos en este tema. Yo calculo que antes del mediodía tendremos una posición ya que deje satisfecha y calmada a la población que percibe esto como una situación. No me puedo adelantar más porque justamente estamos en esa discusión ahorita cómo sería el mecanismo, pero se los adelanto. ¿Qué les dijo la secretaria general del partido, diputado? Que rectifiquemos. Entonces, en eso estamos. Pero digo, antes de mediodía, calculo yo que tendremos un anuncio importante que hacer, pero tenemos que terminar coordinaciones con los otros partidos políticos y yo tengo que comunicar también con el presidente Chinchilla. ¿Esto fue una estrategia política, diputado? ¿Este juego fue una estrategia política? Mire, ahorita más que el tema de lamentaciones o análisis de esto, tenemos que resolver la situación y en eso estamos concentrados. Aquí tenemos al diputado Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, que lo está escuchando. Por favor, no corte. Diputado Chinchilla, ¿qué opina usted de lo que le está diciendo el diputado Orlando Blanco? Qué bueno, yo creo que es una buena reflexión la que está haciendo él y que manifiesta que también su bancada, pues es una bancada pues muy importante en el Congreso de la República, y yo pensaría que tenemos que actuar de forma inmediata. Estoy comunicándome yo también a Dirección Legislativa para que podamos convocar de inmediato y enmendar este tema. Ciertamente no se ha trasladado al Ejecutivo, pero creo que lo mejor y la actitud que ha tomado el diputado Orlando Blanco la deberían de tomar todos los jefes de bloque que el día de ayer emitieron su voto a favor y que ahora pues están pensando en rectificar y que sea un motivo de análisis. Pero mañana... Presidente Chinchilla, así como lo estaban escuchando los diputados de la UNE, ya escuchó al diputado Blanco que él sabía que usted estaba acá con nosotros en la línea telefónica. ¿Puede usted convocar a los diputados que los estén escuchando? ¿Qué les dice? ¿Aló? Sí, ¿qué les dice usted a los diputados? Usted puede hacerlo ya, ahorita, públicamente. Sí, yo públicamente, yo voy a hablar a Dirección Legislativa para que mañana, 15 de septiembre, podría convocar, voy a convocar para los diputados que quieran rectificar, podamos emitir un acuerdo y ahí mismo rectificar este decreto que hoy pues preocupa a toda la población, sobre todo en materia de la inseguridad que vivimos los guatemaltecos. Diputado Orlando Blanco,
¿están ustedes dispuestos a sesionar mañana? Diputado Orlando Blanco, ¿están ustedes dispuestos a sesionar mañana? Bueno, parece ser que la llamada se terminó con el diputado Blanco, pero estaba escuchando. Quisiéramos ver si Cabina Contigua nos ayuda a retomar esta comunicación, ya que el diputado Blanco dijo yo que a través de Emisoras Unidas convoco a todos los diputados para que nos hagamos presentes. Es un tema de preocupación nacional que a nosotros también nos preocupa, y qué bueno que ya otros jefes de bloque y otros diputados que yo he tomado la iniciativa de llamar me han manifestado que están muy preocupados por esta situación. Entonces yo quisiera hacer un llamado a todos los diputados, y si es posible hoy mismo en la tarde o en la noche reunirnos los jefes de bloque para que mañana estemos presentes en el Congreso de la República y poder enmendar. Bien, presidente Chinchilla, en este sentido, nosotros estamos también haciendo las llamadas. Ya tenemos al diputado Orlando Blanco. Diputado Orlando Blanco, ¿ha escuchado usted al presidente Chinchilla? ¿Ustedes están dispuestos a sesionar mañana en el Congreso de la República para resolver este asunto? Mire, dos cosas. Uno, está la voluntad ya expresada. Todavía tenemos que afinar bien el tema del mecanismo. Yo creo que lo más conveniente es que nos reunamos de jefes de bloque hoy, que se haga el anuncio de esta situación y se convoque para cuando se considere más necesario. ¿Por qué les digo? Él dijo, diputado, disculpe que lo interrumpa, el diputado Chinchilla dijo que hoy mismo. Pues podría ser, ¿no? Yo lo que pasa es que no creo que haya condiciones reales y materiales para eso, porque muchos diputados ya están en el interior y andan acompañando actividades del 15 de septiembre. Diputado, la convocatoria está hecha por lo menos para jefes de bloque. ¿Usted va a ir al Congreso? Así es, a donde se nos convoque. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando muy atentamente. A donde se nos convoque, pues por eso ustedes se rayaron ahí con la primicia. Ahí vamos a discutir y vamos a dar un mensaje importante a la población para que esté tranquila, y esto, lo importante es ahorita no enviar las iniciativas al Ejecutivo y que el Pleno conozca y rectifique, y ahí se resuelve el problema. Bien, presidente Chinchilla, ¿qué opina usted de lo dicho por el diputado Orlando Blanco? El diputado Chinchilla perdió la llamada, pero están haciéndonos aquí señales de que lo están diputado llamando. Orlando Blanco, perdimos la comunicación, pero en unos instantes estamos con el presidente Chinchilla nuevamente. ¿Cree usted que la misma voluntad que están mostrando ustedes vaya a haber en otras bancadas? ¿Usted ya ha tenido oportunidad de platicar con otros? En eso estamos, y varios han demostrado disposición para esta situación. Diputado Chinchilla, ya se encuentra nuevamente en línea. ¿Está usted al aire para decirle al diputado Orlando Blanco y a los demás diputados que le escuchen acerca de la convocatoria? Sí, él ha manifestado. Yo lo que hago es un llamado a todos los diputados a que asistamos al Congreso el día de mañana y podamos rectificar esta situación que es preocupante. Sé que hay algunos aspectos, él los ha manifestado. Podríamos hoy mismo... yo hago público esto en Emisoras Unidas para que mañana nos presentemos. Hay algunos temas que podrán argumentar. Perdón, presidente Chinchilla, pero este momento no está así como para podríamos hoy mismo. Usted está citando hoy, lo puede decir públicamente. Sí, ¿para qué hora al Congreso de la República? A los diputados para que el día de mañana nos presentemos. ¿Mañana o hoy? Estoy tratando de localizar, ustedes mismos han estado manifestando que ha sido difícil contactar a algunos diputados, entonces yo estaría convocando para el día de mañana, 15 de septiembre, con desfile o sin desfile, pero que nos presentemos responsablemente a rectificar. Ahora, y a detener usted escuchó al diputado Orlando Blanco, una sesión de jefes de bloque, porque muchos diputados ya salieron, puede ser incluso hoy. ¿Usted convoca a los jefes de bloque para hoy, para sesionar? Sí, ahorita mismo me comunicaré con ellos y convocar inmediatamente a los jefes de bloque para que ahí se acuerde, porque
tenemos que tener los votos necesarios, pero yo sí estoy preocupado por esta situación. Voy a convocar a los jefes de bloque para hoy mismo reunirnos y mañana estar en el pleno 15 de septiembre y enmendar este procedimiento que muchos diputados, tal vez unos 5 diputados me he comunicado hoy temprano y están preocupados. Entonces quedaría jefes de bloque el día de hoy, 14 de septiembre, y plenaria el día 15 de septiembre, convocado aquí mismo en el programa, y ya Orlando Blanco manifestó su disposición, su anuencia para estar en donde fuera, dijo, en donde sea y a la hora que fuera. Sí, yo en este momento haré las gestiones para reunirme con los jefes de bloque y mañana mismo, ya públicamente, yo dejo la convocatoria mañana 15 de septiembre para que mandemos este mensaje a la población y pueda enmendar, y el diputado que quiera enmendar este procedimiento que se presente al hemiciclo parlamentario. Diputado, lo vamos a estar llamando para que usted nos ratifique esto y nos diga cómo va la situación. Perdone que en este sentido querramos cosas claras. El país está para cosas claras, presidente Chinchilla, y para decisiones terminantes. Sí, así es, y por eso estoy aquí atendiendo y comunicándome con ustedes en este momento, para que públicamente se sepa cuál es mi postura, porque ante el universo todos somos responsables, pero aquí la responsabilidad es individual de cada uno de los que representamos al pueblo de Guatemala. Presidente Chinchilla, algunos mensajes preguntando que si esto no fue un distractor, como a veces se hacen de este calibre. ¿Qué les responde? Como dice, no les entendí muy bien. Algunos de nuestros oyentes se preguntan si esto podría calificarse como un distractor, como otras veces se ha usado en la historia de este país. Podría ser, pero yo ayer responsablemente tuve que dirigir la plenaria, porque en otras ocasiones, como usted bien lo ha manifestado, por compromisos tuve que retirarme y también habían críticas, entonces responsablemente teníamos una agenda extensa, responsable, y no tenía yo conocimiento de esta propuesta. Habían otros temas en agenda, el tema de la carrera judicial, la víctima, alimentación escolar y temas muy importantes también que van en beneficio de la niñez. Y mi bancada y yo no hemos votado este decreto que fue aprobado el día de ayer en el Congreso. El diputado Orlando Blanco le pidió que no enviara al Ejecutivo esto que fue aprobado. No, definitivamente esto no es un trámite de un día, esto lleva su tiempo y por eso estamos haciendo la convocatoria pública para dar la oportunidad de poder enmendar y que esto sea motivo de análisis, pero análisis serio. Estamos hablando de una ley penal importantísima. Sí. Este sería mi opinión, Felipe, y agradecerles mucho por la oportunidad, porque se presta mucho a desinformación también hacia el pueblo de Guatemala, y hay que hablar las cosas como son. Muchas gracias, presidente Chinchilla. Le agradecemos mucho por haber respondido la llamada y por haber estado con nosotros y hacer esa convocatoria. Todo el país estamos preocupados. 9:33. Así es, Mariano. Animada esta cabina, debo decir. Así es, animadísima. Licenciado Samayoa, ya escuchó. Sí. Hay luz al final del túnel, ¿verdad? Se están echando para atrás. Sí, digamos, desde el punto de vista jurídico, es importante aclararle a la población y que la población se entere de algunos eventos. Cuando nosotros los abogados citamos leyes, también a veces citamos jurisprudencia, que está contenida en las sentencias que emiten los tribunales o en las opiniones, a veces consultivas, se le ha llamado jurisprudencia. Cuando el presidente dice hay precedente o hay antecedente, es algo así como la jurisprudencia del Congreso.
el Congreso se rige por la ley del organismo legislativo, pero han existido eventos dentro del Congreso que no están dentro de la ley y tienen que resolverlo, y el Pleno toma decisiones. A eso le llamamos antecedente legislativo. Esos antecedentes se guardan en libros y sirven para cuando se vuelve a presentar la situación y la ley no ha cambiado, cómo se actúa en ese momento. Eso es como la jurisprudencia del Congreso. Si el antecedente al que él se refiere en el 2005 es aprobar una legislación, encontrar errores en esa legislación y decir, esto no lo puedo enviar al Ejecutivo. Así que emito un punto resolutivo en donde doy o declaro que esa asamblea que se realizó y ese acuerdo o ese decreto específico no va a ser enviado para que no cause los efectos que tenga que causar. O sea, interrumpe el proceso legislativo. Ahora, como lamentablemente ya no creemos, ¿verdad? Entonces, ahora el tema es que se haga, que lo cumplan como tal, pero que no solamente no se envíe, sino que el punto resolutivo además, o el antecedente legislativo vaya un poco más allá y desconozca esa moción privilegiada absoluta, y yo no sé si desconocer toda esa sesión legislativa, no borrarla de la historia, porque no hay que borrarla de la historia, sino desconocer todos los efectos que haya podido tener, para realmente que la población podamos estar tranquilos, al menos en el evento de que esto no siga avanzando. Pero yo creo, y eso lo decía el presidente uruguayo cuando vino aquí a Guatemala, el señor Mujica, él decía en su presentación, el pueblo puede perdonar errores, pero los insultos no los perdona. Es cierto que aquí se cometieron errores por las prisas que hicieron, pero sí existieron insultos también a nuestra dignidad social y a nuestra dignidad como población. Así que yo creo que no es que no deba, primero hay que esperar que esto se haga realmente, que se reúnan hoy, que mañana realmente hagan este proceso. Yo veo difícil que lleguen todos los diputados mañana, pero hay que exigir que cumplan ahora con lo que públicamente se han comprometido, que por cierto es un gran éxito el que han tenido en poder hacer esto. Y yo esperaría que esto no baje el evento de convocar a una manifestación, las manifestaciones que están convocadas hoy frente al Congreso a las 6 de la tarde, en el sentido... Yo creo que al contrario, sí, la gente va... Yo creo que hay que ir, creo que tenemos que expresarnos. Si no nos expresamos en los momentos oportunos, esto puede derivar después en otras formas. Hay que expresarse y creo que es oportuno ir hoy a esto. Bueno, tenemos información de cabina contigua, Francisco Pérez, que se encuentra en el Congreso. Adelante, Francisco. Y específicamente, tal y como se dio a conocer en Emisoras Unidas, pues abordó a algunos jefes de bloque para conocer si hoy se estarán reuniendo en el Congreso de la República. Pudimos hablar con algunos que en este aspecto pues indicaron que en esos momentos no podrían brindar su nombre, indicando de que se comunicarán con el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, para verificar si hoy se estarán reuniendo, tomando en cuenta de que las instalaciones del Palacio Legislativo pues se encuentra restringido el acceso en estos momentos. Asimismo, algunos difieren con el hecho de que se convoque mañana a sesión plenaria, pero en este aspecto lo estarán discutiendo, indicaron en la instancia de jefes de bloque, si se llega a concretar hoy. En este aspecto pues se han entablado conversación con algunos parlamentarios sobre este tema y más adelante podremos tener pues mayor respuesta en relación a esto. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Bueno, ya escuchamos entonces, eso es lo que se le ha preguntado a los jefes de bloque. Queda la pelota mucho en la decisión del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, que tiene que verdaderamente ponerse los pantalones, moverse y tomar decisión en esto. Y hay reacción de nuestros oyentes en relación a lo que se escuchaba hace unos momentos de ambos diputados, el presidente del Congreso y el diputado Orlando Blanco. Ágata dice, no solo eso tienen que enmendar, hay muchas cosas más, faltaba más, es lo mínimo que pueden hacer, que nos representen bien, como dicen. También Víctor dice, no queremos chapuces, lo que queremos es que dejen sin efecto las modificaciones del Código Penal y punto. No nos engañan, estaremos muy pendientes y siguen haciendo un llamado a acompañar la plaza, a acompañar al Congreso de la República. Algunos dicen la manifestación debe continuar ya que nosotros estamos pendientes de lo que ustedes decidan hacer. Esto dirigido seguramente a los diputados. Yo quiero alertar de algo que se hace en el análisis de todo lo que estamos viendo, que resulta como lógico ahora, ¿no?
Las elecciones de presidente de la Corte Suprema de Justicia son en estos días. El 13 de octubre tendría que estar tomando posesión. Hay algunas personas dentro de esa corte que ya ocuparon los puestos de presidencia y que no pudieron continuar. Son personas que han estado también señaladas de poder estar favoreciendo algún sector en específico o los pactos de impunidad. Me parece que parte de este proceso ahora también nos toca como población enfocarnos en todos el poder, es exigirle desde ya también a la Corte Suprema de Justicia que la elección presidencial de esa corte sea pública, permita el acceso a los medios, se pueda tener la discusión, se pueda conocer la discusión que se da, las candidaturas de anticipado, y si es posible, un ejercicio que no lo hemos realizado como ciudadanía, que se nos presenten cuáles son las planificaciones que tienen los magistrados que desean ser presidentes de esas cortes, que nos digan cuál es su plan administrativo, cómo piensan fortalecer la justicia, cómo piensan favorecer la transparencia y cómo piensan proteger a los jueces honestos para que la justicia pueda caminar. Creo que también eso empieza a surgir porque estamos a semanas de que esto se dé. De que este proceso se dé. En la línea telefónica, la diputada Ninette Montenegro. Diputada Montenegro, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que dijo el diputado Orlando Blanco y también lo que ha estado diciendo el presidente Óscar Chinchilla en cuanto a reunirse hoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, siempre escucho Emisoras Unidas. Aunque hoy lo puse un poco tarde, solo pude escuchar la última parte de Óscar en la que decía que él deseaba rectificar lo que ayer ocurrió y que iba a convocar hoy lo más pronto posible, si no mal entiendo, a las 11 a los diputados, a los jefes de bloque, perdón. Diputada, perdón, continúe. Sí, yo creo que es saludable dialogar sobre lo que ayer ocurrió, y por supuesto fueron hechos sorpresivos en nocturnidad que no debieran ocurrir en un Congreso que tiene una instancia legal llamada jefes de bloque, en donde se toman decisiones y no decisiones arbitrarias por sorpresa, de urgencia nacional, en donde hoy tenemos peculado, malversación de fondos, en fin, o hecho pasivo o activo, ya conmutados, ¿verdad? Eso es muy delicado y hay que tomarlo muy muy en serio, sobre todo también la indignación de la población. Diputada Montenegro, en este sentido, el diputado Orlando Blanco dijo que la UNE se estaba reuniendo y que estaban pues repensando, dando marcha atrás, como se quiera decir, en el voto que habían dado a estas iniciativas. ¿Cómo lo ve? ¿Ve usted eso como una salida como para que el Congreso pueda enmendar esto? Sí, yo escuché también a la secretaria general que dijo que había sido sorprendida, que ella no estaba en Guatemala y que estaba indignada, que iba a llamar a los diputados. Por supuesto que es saludable enmendar. Ya la población anoche se manifestó frente al Congreso y había ya ofrecido hoy estar. Yo creo que se sabe que la población está indignadísima y yo creo que lo más saludable para ellos, para los que votaron a favor de esto, es enmendar este error antes de que se desborde más la crisis que se ve venir si las cosas no cambian en el país. Diputada, estuvo también por la vía telefónica el diputado Orlando Blanco y manifestó justo un poco lo que usted nos decía, que la Secretaría General no se encontraba en el país, pero también dijo que estaban dispuestos a asistir a una reunión de jefes de bloque. ¿Usted ve factible que el resto de diputados, miembros de esa instancia de jefes de bloque, estén presentes en la reunión que se convoca para hoy? Yo por lo menos me enteré ahorita, gracias a ustedes, sí que por Emisoras Unidas, oyendo a Óscar. No lo sabía, era algo que no estaba planificado, pero por supuesto me comprometo a ir inmediatamente.
estimo que van a ser llamados por la forma más expedita a los demás, y ya quedará en conciencia de cada quien llegar o no y tomar las decisiones más coherentes con el momento de crisis que se vive en el país. De las decisiones que tomen hoy depende el futuro del Congreso y del propio país. Bueno, solo para que sepan también nuestros oyentes y usted, diputada, hemos estado intentando hacer contacto telefónico con los jefes de bloque, pero lastimosamente la mayoría tienen apagado su celular y a nosotros por el momento todavía nos ha sido posible. Ya tenemos una jefa de bancada, la diputada Sandra Morán. Buenos días, diputada, gracias por responder nuestra llamada. Buenos días. Diputada Morán, no sé si escuchó al presidente Chinchilla convocando para una reunión de jefes de bloque hoy y para pleno mañana. Ahorita me entró la convocatoria oficial de dirección legislativa para las 11 de la mañana de hoy, y supondría yo que es para ver la posibilidad de que nos reunamos. Entonces nos están pidiendo confirmación. En mi caso, pues estoy aquí alrededor del Congreso, pero no sé si los otros jefes de bloque estarán por aquí. Diputada, ¿esa convocatoria se la está mandando el presidente del Congreso? Oficialmente, como llegan las convocatorias de dirección legislativa. Diputada, en este sentido, la bancada de la UNE, a través del diputado Orlando Blanco, parece estar dispuesta a echar marcha atrás. ¿Cree usted que, igual que le preguntamos a la diputada Ninés Montenegro, cree usted que esto ya dé una luz al final del túnel para pues que el Congreso recapacite sobre lo actuado ayer? Miren, la UNE puede dar marcha atrás a ese gran, para nosotras, traición y error que cometieron, pero ellos tendrían que manejar las alianzas que hicieron ayer con las otras bancadas para echar realmente, porque solo ellos, con más nosotros que estuvimos en contra, no tienen los votos. ¿Cree usted, ve propicio que pues se pueda enmendar todo esto en las próximas horas? Yo creo que si la población verdaderamente se expresa, presiona como corresponde, y convence a los diputados que lo que están haciendo verdaderamente es algo atroz contra el país, en función de sus intereses, posiblemente. Pero lo que quiero decir es que si nos volvemos a juntar en el Pleno, no solo por marcha atrás de esto, no es más. Estamos teniendo problemas. Tenemos una diputada Montenegro. Usted escuchó lo que dijo tampoco está la diputada Ninés Montenegro. Ya se nos había cortado la comunicación. Bueno, usted ve cómo ve. Pues lo positivo es que ya está la convocatoria enviada. Oficial, que conste que ya fue, ella nos confirmó que ha recibido de manera oficial la convocatoria. Ya tenemos en línea también a otro diputado, Juan José Porras. Diputado, buenos días, gracias por responder nuestra llamada. Buenos días, a la orden. Diputado Porras, hoy se han dado una serie de eventos acá en el programa Primera Hora. Logramos hablar con el presidente Chinchilla, está convocando para una reunión a las 11 horas a los jefes de bloque. La bancada de la UNE, a través del diputado Orlando Blanco, parece estar dispuesta a enmendar la plana de lo que se hizo. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, sí, efectivamente les confirmo, hay una convocatoria a reunión de jefes de bloque para tratar el tema. Es que no nos puede parecer más oportuno hacer esto. Es importante una rectificación de este tema. Como ustedes saben, pues no voté en contra de ese tema, y creo que es importante buscar el mecanismo dentro del Pleno para que se rectifique este tema. Entendemos que sería una convocatoria posiblemente para el próximo lunes, y aquello que la ley no contemple, el Pleno puede buscar un mecanismo para rectificar, y yo creo que eso es lo pertinente, y hacerlo de la manera más pronta posible. Diputado, se hizo aquí público que la convocatoria era para la reunión de jefes de bloque esta mañana a las 11 de la mañana, ya lo confirmó la diputada Sandra Morán, y que posiblemente se pudiera realizar una reunión con el Pleno el día de mañana. ¿Usted estaría dispuesto a participar en ambas sesiones? Sí, por supuesto, sin duda a dudas, nuestra bancada va a estar presente. Es importante corregir el rumbo en ese sentido, y lo vamos a hacer
ya sea mañana o sea el lunes. No les puedo rectificar si es mañana la convocatoria a pleno, por un tema de plazos que tiene que ser convocado con 24 horas de anticipación, pero no importa cuando sea, sé que hay que hacerlo el sábado o el domingo, pues que se haga. Es una cuestión que hay que ponernos de acuerdo inmediatamente. Bien, pues muchas gracias, diputado Juan José Porras. Le agradecemos mucho por haber respondido a la llamada. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Estamos de regreso, apenas 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana, pero tenemos todavía mucha información. Escuchó el rugido, Negro está aquí. Escuchó el rugido. Escuché un rugido y afortunadamente abrimos la puerta porque era el felino de la noticia. Claro, gracias. Buenos días. Es información importante que se sigue generando en torno a esta coyuntura que vive el país. Se anuncia a través de la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Guatemala que en breve el presidente de la República, Jimmy Morales, dará un mensaje a la nación. No se adelanta de qué será este mensaje, pero sí se anuncia a estar atentos a los canales de gobierno, ya que a través de ellos será que el presidente se pronuncie en breve. Por supuesto, aquí vamos a estar para darles los detalles de primera mano de lo que diga el mandatario. Bueno, llevan muchísimos mensajes, nos están enviando mensajes y fotografías de grupos de jóvenes que se encuentran en este momento frente al Congreso de la República con una corona fúnebre, con, ataúdes y muchos otros mensajes no tan subliminales, diría yo, para el Congreso de la República. Y tenemos también muchas recomendaciones de nuestros oyentes en relación a estar presentes, hacerlo de manera pacífica pero contundente. Miren, yo les digo una cosa, sé que son momentos angustiosos y todo, no hay que cantar victoria, por supuesto. Hay un mensaje del presidente en breve. Yo casi estaría apostando, no lo sé, es una apuesta, a que esto se revierte en las próximas horas. Lo revierte el Congreso, ya el presidente irá a salir dando su discurso. Parece que la Corte de Constitucionalidad ya le pidió los antecedentes también al Congreso de la República. Pero qué bonito que la gente tenga esta libertad de expresión a través de medios, a través de redes, y sea capaz de revertir una decisión desfachatada, descarada. Más allá que desfachatada, eso fue una cosa terrible. Usted comprenderá que estoy tratando de ser muy educado. Estoy en la vestimenta de Felipe Oya, veo que me estaba diciendo Felipe. Es muy correcto. Sí, hasta le dijeron Felipe. Hoy no le dije otro nombre. Pasó creyendo que era Felipe, pero está bien. El caso es que estoy en esa vestimenta, entonces. El caso es que qué bonito que un pueblo pueda lograr eso, que la gente pueda lograr eso, y eso habla mucho. Me preocupa por ahí una iniciativa de ciberdelito que ya está pendiente por ahí también. Bueno, muchas otras iniciativas preocupan, así que realmente. Pero esa, usted sabe que muchas de todas estas convocatorias han sido medios y redes. Y que vayan a atacar ese tema, terrible. Tenemos en la línea telefónica al diputado Romero. Al diputado Raúl Romero de Fuerza. Diputado Romero, ¿qué posición van a asumir ustedes ahora? No sé si escuchó la convocatoria del presidente del Congreso. En este sentido, ya se manifestó el diputado Orlando Blanco, prácticamente en nombre de la UNE, que ellos van a recapacitar el voto de ayer. ¿Cómo lo ven ustedes en Fuerza? Sí, buenos días, doctor Belicén, muchas gracias por la llamada. Efectivamente, he estado escuchando Emisoras Unidas desde temprano y escuché las declaraciones de la diputada Montenegro, Sandra Morán y los compañeros que me han antecedido. Mire, definitivamente yo creo que lo mínimo que se podía esperar era este acto de prudencia. Yo lo hice público ayer en el Pleno, llamé a la prudencia a mis compañeros. Creo que deben de recapacitar y dar marcha atrás. Hoy Guatemala ha quedado clarísimo quién es quién y de qué agenda tiene cada partido y cada bloque legislativo. Hoy, aunque hagan lo que hagan, piruetas pueden hacer, pero ya el pueblo de Guatemala tiene claro, pero clarísima la agenda de los partidos y los diputados que están en el Congreso de la República. Usted votó en contra también, ¿no? Yo voté en contra de las dos iniciativas. Fue una bofetada al pueblo de Guatemala, una bofetada a la justicia, una bofetada a la lucha contra la corrupción, y hoy pues quieren tapar otra vez el sol con un dedo. Pero yo, en primer lugar, me alegro de que la población ahora sí se esté dando cuenta que se le están cayendo las caretas a muchas bancadas y a muchos diputados que dicen una cosa pero hacen otra.
votan sus votos siempre demuestra lo contrario de su discurso. Y en ese sentido yo creo que ahora lo mínimo que corresponde es dar marcha atrás, que retiren esa iniciativa, a ver qué mecanismo legal hay, pedirle a la Corte de Constitucionalidad que lo declare ilegal, pero esto no puede seguir adelante. Y en todo caso yo creo que hoy la sesión de jefes de bloque debe ser no solo para actuar coyunturalmente, sino que debe ser para ya fijar una actitud congruente y permanente con el pueblo de Guatemala. Ya no pueden seguir queriendo hacer este tipo de sorpresas cada vez que se les da la gana a través de enmiendas en el Pleno, porque hoy van a ver cómo apachan esta gracia que acaban de hacer y luego... Solo, diputado, perdone que lo interrumpa. ¿Por qué pedirle a la Corte de Constitucionalidad? Ese es oficio de ustedes. Ustedes tienen que enmendar esto. Sí, no es la Corte, son ustedes. Lugar, los diputados y bancadas que hicieron la propuesta y que votaron a favor, que ahora se echan para atrás, creen que 24 horas después a la gente se le va a olvidar lo que hicieron. Los que hemos mantenido una posición desde el principio, hemos dicho qué vamos a hacer y votamos a favor o en contra de lo que consideramos correcto, pues hemos hecho nuestra propia lucha, aunque ayer quedó evidenciado que no superamos los 19 votos en contra, lamentablemente, pero hoy también contribuiremos en la medida de lo posible lo que haya, el buscar el mecanismo legal para revertir esta acción. Pero lo que yo me refiero es que también se ha discutido y se ha rumorado que hay una agenda paralela con otras iniciativas que quisieran ir incluyendo y que lo que debemos evitar es que eso siga sucediendo en el futuro. Diputado, el presidente del Congreso hizo público ya un llamado para esa reunión el día de hoy a las 11 de la mañana y una plenaria el día de mañana. ¿Usted y su partido estarían participando de esta reunión? Totalmente. De hecho, yo creo que es nuestra responsabilidad de cada uno de los diputados ahora contribuir a buscar una solución a esta crisis en la que el mismo Congreso y esas propuestas han puesto al país, porque esta crisis ha sido provocada precisamente por ese tipo de propuestas, así que ahora hay que buscar una solución, pero esperaría yo que sean también estas bancadas mayoritarias las que tengan la voluntad política y lo demuestren en el Pleno, asistiendo con la totalidad de sus diputados y votando para enmendar esos errores. Bueno, tenemos aviso de cabina contigua que tenemos a otro diputado, gracias al diputado Romero por haber contestado nuestra llamada, y tenemos también ahora a Juan Ramón Lau, diputado de Todos. Buenos días, diputado. Buenos días, diputado. ¿Escuchó usted ya al diputado presidente? Hay una convocatoria para hoy y también al diputado Orlando Blanco de la UNE y algunos otros diputados. ¿Están dispuestos a recapacitar? Efectivamente, yo ya estoy a unas 2-3 cuadras del Congreso, ya fuimos convocados por el presidente y efectivamente considero que se cometió un error y consciente estoy que fue un error garrafal. La propuesta de la bancada va a ser retomar ese tema enviándolos a comisión y que sea amplia, públicamente discutidos los temas para ver una solución. Para ser claros, diputado, ¿el procedimiento sería suficiente con que ustedes en jefes de bloque tomen esa determinación? Yo considero de que se debe de enviar esto a las comisiones correspondientes y tendría que ser el Pleno nuevamente, todos los que reconozcamos que cometimos un gravísimo error el día de ayer, votar nuevamente ordenando a que esto se vaya a una comisión y que sea ampliamente discutido. Pero eso dejaría nuevamente a discutirlo y llegar a la misma conclusión dentro de algunos días o semanas. Definitivamente no. Yo les quiero recordar que han habido iniciativas de ley que se han enviado nuevamente a comisión, han sido discutidas y cuando se consideran que hay errores y no se logran enmendar, se cree que puede ser vulnerables, se le da dictamen desfavorable. Bien, pues muchas gracias al diputado Juan Ramón Lau de TOS. Ya ustedes escucharon, está a pocas cuadras del Congreso de la República. La reunión va entonces para las 11 de la mañana, reunión de jefes de bloque. Vuelvo a recordar que en el caso de él y de Todos, me parece que sí votaron a favor, o sea que ya serían dos bancadas grandes, porque Todos tienen número significativo de diputados y la UNE también. Eso también. Tenemos en la línea también al diputado Walter Félix de URNG. Diputado Félix, usted va a asistir a la reunión de jefes de bloque
¿cómo ve el hecho de dar marcha atrás en la legislación aprobada ayer? Bueno, primero, gracias por el espacio. Segundo, total y absolutamente con participar en la reunión de jefes de bloques que nos va a convocar el presidente. Ya lo dijo a través de Emisoras Unidas. Yo ya le di mi respaldo total. Ya le dije que con mucho gusto. Y como dice el dicho, errar es de humanos y corregir es de sabios. Yo esperaría que actuemos correctamente y que no estemos en el Congreso avalando más proyectos o iniciativas o decretos de ley que vayan en contra de la lucha contra la impunidad y la corrupción. El pueblo de Guatemala no aguanta más. Así que yo esperaría que esta oportunidad valiosa para que quienes apoyaron ese decreto puedan corregir, puedan dar marcha atrás y le podamos decir al pueblo de Guatemala: se equivocaron, pero aquí los tenemos corrigiendo. No me parece correcto que sigan promoviendo iniciativas de ley que ya sabemos que hay más, ¿verdad? Y ya basta y hay que parar este proceso. Yo con mucho gusto llego a la reunión de jefe de bloques y ya le llamé al presidente del Congreso y le dije que le doy mi total respaldo. Diputado, le vamos a pedir que permanezca en línea porque tenemos que ir a una pausa en este momento. Tenemos en uso la etiqueta impunidad para que usted también participe. Estamos en tendencia. Así es. Ha iniciado en estos momentos una conferencia del presidente, un mensaje del presidente de la República, Jimmy Morales. Lo escuchamos en vivo y en directo. Manifiesto que la Presidencia de la República no ha recibido del organismo legislativo las reformas recientemente aprobadas. Al recibirlas, serán sometidas a su respectivo análisis jurídico. Si se determina que éstas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizaré mi derecho de veto. Como representante de la unidad nacional, reitero mi compromiso de velar siempre por los intereses de Guatemala. Aprovecho para hacer un llamado a la calma y que toda la población, por sobre todas las cosas, guarde y mantenga la paz. Que Dios les bendiga. Bueno, esto fue lo dicho por el presidente de la República, el licenciado Samayoa. ¿Cómo lo ve? Él está dispuesto a utilizar su derecho de veto, dice. Sí, a mí me parece prudente ese pronunciamiento para guardar calma, ¿verdad? Y saber que va a haber un análisis. Ahora, el tema es que el Congreso, lo mejor que puede pasar es que el Congreso interrumpa este proceso legislativo, que no lo mande al Ejecutivo y evitar esto. Sería lo más institucional. Creo que sí. Ante las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la República, manifiesto que la Presidencia de la República no ha recibido del organismo legislativo las reformas recientemente aprobadas. Al recibirlas, serán sometidas a su respectivo análisis jurídico. Si se determina que éstas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizaré mi derecho de veto. Como representante de la unidad nacional, reitero mi compromiso de velar siempre por los intereses de Guatemala. Aprovecho para hacer un llamado a la calma y que toda la población, por sobre todas las cosas, guarde y mantenga la paz. Que Dios les bendiga. Bueno, estábamos platicando entonces acerca de esta reacción del presidente Morales en este sentido. Pues son dos vías institucionales, ¿no? Sí, dos vías importantes. Preocupa el análisis jurídico de presidencia, ¿verdad? Sí, es algo así como todavía voy a analizar, ¿verdad? Sí, además las últimas situaciones jurídicas desde presidencia no han sido atinadas. No, pero han ido en contra incluso de derecho y de acuerdos que se han tenido. Entonces yo creo que lo más sano, lo más prudente es que quienes ayer dieron origen a todo esto, que se van a reunir hoy a las 11 de la mañana en jefes de bloque, le pongan un fin a esta novela de reformar el Código Penal de forma apresurada, sin ningún tecnicismo, sin ninguna consulta adecuada sobre cómo debe de hacerse, mediante, ya que existe aparentemente este precedente de 2005 de no enviarlo, mediante aprobar el punto resolutivo, que no envíe
pero al mismo tiempo que le ponga un punto final a esas legislaciones que se pretenden aprobar. Vale la pena lanzar el mensaje de que yo considero que por supuesto hay que mantener la paz, pero eso no quiere decir que no aflojar la presión tampoco. No hay que aflojar presión, no hay que dejar de manifestarse, porque entre más nos manifestemos también eso nos va a generar más paz, porque tenemos la posibilidad, como ya lo decía, de podernos expresar, y eso hay que hacerlo valer, esa expresión, y eso nos va a enriquecer también como colectivo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestro invitado que se quedó bastante más de lo que habíamos conversado inicialmente. Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.